Si sientes que Dios te abandonó, escucha esta historia, el poder del agradecimiento. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este espacio de reflexión. Que la paz y la gracia de nuestro Señor los acompañe en este momento. Si alguna vez has sentido el peso del silencio de Dios en tu vida, si en medio de una prueba has levantado la vista al cielo y te has preguntado dónde está, esta historia es para ti. Antes de comenzar, si este mensaje toca tu corazón, te invito a compartirlo. A veces, una palabra de esperanza es la luz que alguien más necesita, y que ese acto de bondad regrese a ti como una bendición multiplicada. Hoy narraremos la historia de Eliseo, una parábola sobre la fe, la pérdida y el extraordinario poder del agradecimiento. Eliseo era un burro fuerte y noble. Su vida transcurría en la serena rutina de una pequeña granja, una vida simple pero plena. Sin embargo, su mundo se derrumbó en una sola mañana. Un incendio devastador, rápido y voraz, arrasó la granja donde vivía. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, fue consumido por las llamas. Los árboles frondosos que le daban sombra, el corral que lo protegía del frío, la humilde casa de los campesinos que lo cuidaban con cariño, en cuestión de horas, su universo fue reducido a un mar de cenizas y silencio. Agotado por el esfuerzo y la desesperación, el burro miraba a su alrededor con un vacío profundo en el alma. Durante días, vagó sin rumbo por los campos calcinados, buscando alguna señal de vida, algo a lo que aferrarse, pero no encontraba más que desolación y el eco de lo que fue. La tristeza lo envolvía como un manto pesado, y en la quietud de las noches sin luna, Eliseo levantaba la mirada al cielo estrellado, preguntándose por qué Dios lo había abandonado. ¿Por qué me has dejado solo?, murmuraba con lágrimas surcando su rostro polvoriento, mientras el frío de la noche se colaba hasta sus huesos. ¿Qué hice para merecer tanto sufrimiento? Eliseo se sentía completamente solo, despojado de todo lo que amaba y, sobre todo, sentía el abandicar de Dios. Había sido un burro fiel, siempre cumpliendo su trabajo con obediencia y sin queja. Pero ahora, mientras sus pezuñas se hundían en las cenizas de su vida, no podía entender por qué su destino había tomado un giro tan cruel. ¿Por qué Dios le había dado la espalda en su momento de mayor necesidad? Una mañana, exhausto y al borde de rendirse, Eliseo se desplomó sobre la tierra quemada. Cerró los ojos, esperando que el frío y la soledad lo consumieran por completo. Pero en ese instante de entrega total, algo extraordinario sucedió. Un suave susurro, apenas perceptible, llegó a sus oídos, como si el viento mismo le hablara. «Agradece lo que aún tienes», dijo la voz en su interior. Eliseo abrió los ojos, confundido. ¿Agradecer? ¿Cómo podía hacerlo cuando lo había perdido todo? Pero algo en ese mensaje resonó en lo más profundo de su corazón herido. Se levantó lentamente, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, y miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, por la que pudiera estar agradecido. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño y frágil brote de hierba verde, creciendo valientemente entre las cenizas. Aquel insignificante brote, un milagro de vida en medio de la muerte, le recordó que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. A pesar de su dolor y de la destrucción que lo rodeaba, la naturaleza encontraba su camino para renacer. Eliseo, con una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza, decidió que no se rendiría. Empezaría poco a poco, a buscar las pequeñas bendiciones que aún le quedaban. Con cada nuevo amanecer, Eliseo se esforzaba por enfocar su mente en lo que podía agradecer. A veces era algo tan simple como una bocanada de aire fresco, o un tímido rayo de sol que calentaba su lomo. Aún se preguntaba por qué Dios había permitido tal tragedia, pero cada día que pasaba, sentía un leve cambio en su corazón. A medida que caminaba por los campos quemados, la abrumadora sensación de abandono comenzó a disiparse, aunque no desapareció por completo.
Eliseo aún luchaba con la duda. Se preguntaba por qué Dios, si realmente estaba con él, permitía que sufriera tanto. Pero de alguna manera, su corazón empezaba a aceptar que tal vez había una razón que él, en su limitada comprensión, no podía entender en ese momento. Un día, mientras reflexionaba sobre esto, encontró un arroyo. El agua, clara y pura, fluía tranquilamente, ajena al caos que había devastado la tierra. Eliseo se acercó y bebió. El agua fresca no solo refrescó su cuerpo sediento, sino también su espíritu cansado. Cerró los ojos, sintiendo una paz que no había experimentado desde antes del incendio. En ese momento de quietud, la voz en su interior volvió a hablar. Dios nunca te ha abandonado, Eliseo, susurró suavemente. Incluso en los momentos más oscuros, Él está contigo, guiándote. El burro abrió los ojos una vez más, mirando al cielo, pero esta vez no con reproche ni tristeza, sino con una renovada sensación de calma. Aunque aún tenía muchas preguntas sin respuesta, Eliseo empezó a darse cuenta de que su percepción de abandono era solo eso, una percepción. Dios no lo había dejado, simplemente lo estaba llevando por un camino que aún no podía comprender del todo. Con un poco más de claridad en su corazón, Eliseo continuó su camino. Un día, mientras recorría un sendero solitario, escuchó un sonido débil y entrecortado. Al seguir el ruido, encontró a una cría de ciervo, un cervatillo, atrapada en un arbusto espinoso. La pequeña criatura luchaba desesperadamente por liberarse, pero sus esfuerzos solo empeoraban su situación, enredándose más en las espinas. Eliseo, sin pensarlo dos veces, se acercó con cuidado. Usando su hocico, comenzó a retirar las ramas espinosas, ignorando el dolor que las púas le causaban en su propia piel. La cría temblorosa lo miró con ojos llenos de miedo, pero poco a poco, gracias a la paciencia y ternura de Eliseo, fue liberada. Cuando el cervatillo finalmente quedó libre, no huyó. En lugar de eso, se quedó junto a Eliseo, como si comprendiera que el burro no solo le había salvado la vida, sino que había compartido con él algo más profundo, compasión y bondad en medio del sufrimiento. Observando a la pequeña criatura a su lado, Eliseo sintió una oleada de gratitud inmensa. En ese momento, comprendió que su dolor no había sido en vano. Su sufrimiento lo había hecho capaz de ver el dolor en otros, de sentir empatía y de dar esperanza. Con el cervatillo como nuevo compañero, Eliseo siguió su viaje, pero ya no estaba solo. Las heridas del pasado aún dolían, pero había algo nuevo en su corazón, la certeza de que no había sido abandonado. Tal vez, solo tal vez, el sufrimiento que había experimentado lo había preparado para ser una fuente de luz para otros. Pasaron los días, y Eliseo continuaba su práctica de agradecer por cada pequeño detalle. Agradecía por la compañía del ciervo, por los árboles que comenzaban a brotar de nuevo en el paisaje devastado, y por el aire fresco que llenaba sus pulmones. Sin embargo, una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, la vieja pregunta volvió a su mente: ¿por qué me sucedió todo esto? ¿Por qué Dios permitió que perdiera todo lo que amaba? El silencio que siguió fue profundo. Eliseo esperaba una respuesta, algún tipo de señal, pero esta vez no hubo una voz interior ni una revelación inmediata. El burro suspiró, sintiéndose frustrado. A pesar de todo lo aprendido, las preguntas seguían siendo un peso en su corazón. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El pequeño ciervo, que hasta entonces había estado en silencio a su lado, se acercó más y recostó su cabeza contra él. Eliseo miró a la criatura, y en sus ojos vio una tranquilidad y una confianza que le recordaron lo que realmente importaba. Comprendió en ese instante que las respuestas a sus preguntas más profundas no siempre vendrían de manera directa. Pero eso no significaba que Dios no estuviera presente.
El acto mismo de cuidar y acompañar a otros era parte de la respuesta de Dios. Esa noche, mientras el siervo dormía a su lado, Eliseo miró al cielo estrellado. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Se dio cuenta de que su vida había encontrado un nuevo propósito, uno que jamás habría descubierto en la comodidad de su antigua vida. Había encontrado la capacidad de ver más allá del dolor y de confiar en que, aunque no siempre entendiera el porqué, Dios nunca lo había dejado solo. Con el paso de los días, Eliseo y el pequeño siervo encontraron a otros animales en apuros. Primero, a un viejo zorro, débil y enfermo, al final de sus días. Eliseo no podía curarlo, pero se sentó a su lado, susurrando palabras de gratitud por la vida que el zorro había vivido, por su resistencia. El zorro, que estaba tenso y asustado, se relajó y partió en paz. Eliseo comprendió que la gratitud no siempre cambia las circunstancias, pero siempre puede traer consuelo y dignidad. Más adelante, encontraron a un grupo de animales atrapados por una enorme roca que bloqueaba su camino. Eliseo, recordando su propia desesperanza, los inspiró a trabajar juntos. Mientras empujaban con todas sus fuerzas, Eliseo agradecía por la fuerza que aún tenía, por la oportunidad de ayudar. Y juntos, lograron mover la roca. En cada uno de estos encuentros, Eliseo se daba cuenta de una verdad profunda. Dios no lo había abandonado en el incendio. Dios lo había estado preparando. Su sabiduría infinita lo había guiado a través de la oscuridad, no para hacerlo sufrir, sino para que pudiera aprender a iluminar el camino de otros. Las pruebas no habían sido un castigo, sino el crisol donde su corazón se forjó con compasión, sabiduría y una fe inquebrantable. El dolor le había dado la capacidad de entender el dolor ajeno. La soledad le había enseñado el valor de la compañía. La pérdida le había mostrado el poder de la gratitud. Un día, llegaron a un valle tranquilo donde divisaron una pequeña aldea humana. Se acercaron y vieron una gran conmoción, un niño pequeño había caído en un pozo profundo. Su familia estaba desesperada. Eliseo, sin dudarlo, se ofreció a ayudar. Los aldeanos, asombrados por la inteligencia y valentía del burro, le ataron una cuerda y lo bajaron al pozo. Con el niño atado a su espalda, Eliseo subió lentamente, con un esfuerzo inmenso, agradeciendo en su corazón por cada paso, por la fuerza para ayudar. Cuando el niño estuvo a salvo, la familia se arrodilló ante él, llenos de gratitud. Pero Eliseo sabía que la fortaleza no venía de él, sino de la paz que había encontrado en su fe y en la práctica constante del agradecimiento. Esa noche, descansando en un establo que los aldeanos le ofrecieron, Eliseo miró las estrellas y por fin lo comprendió todo. Si no hubiera pasado por el fuego, nunca habría descubierto su capacidad para traer paz a un moribundo, para inspirar a otros a superar obstáculos, para salvar a un niño. Su sufrimiento no fue el final de su historia, fue el comienzo de su verdadero propósito. El viaje de Eliseo continuó. Enfrentó más tormentas, literales y espirituales. En una ocasión, una ventisca feroz los atrapó en las montañas. Refugiado en una cueva, mientras el viento aullaba afuera, las viejas dudas intentaron regresar. Pero esta vez, Eliseo tenía su ancla. Cerró los ojos y agradeció por el refugio, por la compañía del siervo, por el calor de su propio aliento. Comprendió que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de encontrar gratitud en medio de ellas. Finalmente, su largo peregrinaje lo llevó a un vasto y fértil valle, un lugar lleno de vida. Otros animales se acercaron a él, no como a un simple burro, sino como a un ser sabio que irradiaba una profunda serenidad. Eliseo había encontrado su hogar, no en un lugar físico, sino en su propósito. Se quedó en ese valle, compartiendo su historia y su sabiduría.
Enseñó a otros que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, sino una forma de vivir, una luz que ilumina el camino incluso en las noches más oscuras. La historia de Eliseo es una metáfora de nuestra propia vida. Todos enfrentamos incendios que consumen nuestros mundos, tormentas que amenazan con quebrarnos. En esos momentos, es fácil sentirnos abandonados, preguntarle a Dios por qué. Pero como Eliseo, tenemos la capacidad de elegir. Podemos hundirnos en la ceniza de nuestra desesperación, o podemos buscar ese pequeño brote de hierba verde. La gratitud no niega el dolor, pero nos da la fuerza para atravesarlo. Nos ayuda a ver que las pruebas, aunque incomprensibles en el momento, pueden ser el instrumento de Dios para forjar en nosotros un corazón más fuerte, más compasivo y más sabio. Quizás el propósito de nuestro sufrimiento no es entenderlo, sino permitir que nos transforme en una luz para los demás. Que la historia de Eliseo nos recuerde que, incluso en el silencio, Dios está presente. En el brote de hierba, en el agua del arroyo, en el compañero que nos acompaña, en la oportunidad de servir. Nunca estamos solos. Que puedas encontrar en la gratitud un ancla para tus tormentas y una fuente de fortaleza inagotable. Y que, al igual que Eliseo, descubras que tu mayor propósito puede nacer de tu prueba más profunda. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Amén.